A ver, pensemos en algo por un momento. ¿Y si esas cosas que vemos como nuestras peores debilidades, no sé, las que nos hacen sentir que no damos la talla, fueran en realidad nuestra mayor ventaja? Parece una locura, ¿verdad? Bueno, justamente esa es la idea tan interesante que vamos a explorar basándonos en los escritos de Christopher Shaw. Vamos a ver cómo la debilidad puede esconder un poder que ni nos imaginamos. Bueno, para empezar, hablemos de un sentimiento que creo que todos conocemos muy bien. Esa sensación de pararse frente a un desafío y pensar, esto es demasiado para mí. Sentirse, no sé, muy pequeño, muy frágil, como que simplemente no se tienen las herramientas para enfrentarlo. Y es que el autor nos invita a pensar justo en eso, ¿no? A recordar algún momento en que una tarea nos pareció una montaña. Esos instantes en los que uno siente que, de plano, no puede con el paquete. Pero ojo, que esto no es solo algo mental. El autor lo lleva a algo muy, muy real, el cuerpo. Porque con el tiempo, el cuerpo nos va poniendo recordatorios, ¿no? De repente nos agitamos más fácil o necesitamos ayuda para leer esa letra chiquita. Son como señales bien tangibles de que ya no somos los mismos. Ok, ahora, para entender bien esta idea, el texto nos presenta un caso que es, de verdad extremo. Una situación que si la vemos así nomás, parece totalmente imposible. Aquí el protagonista es Abraham, y a él le hacen una promesa que cambiaría la historia. Iba a ser padre de multitudes. ¿El problema? Su realidad, su cuerpo, hacía que esa promesa sonara a chiste. Tenía casi 100 años, y su esposa Sara no podía tener hijos. Imaginen ese choque, esa tensión, por un lado una promesa gigantesca, monumental, y por el otro una realidad física que gritaba imposible. Es un choque de trenes. La distancia entre lo que le prometieron y lo que él veía en el espejo parecía un abismo imposible de cruzar. Es que, de hecho, el autor nos dice algo fuerte. Si lo vemos desde un punto de vista humano, lógico, esa promesa hasta podría parecer una burla, ¿no? Como una broma de mal gusto, porque lo único que hacía era restregarle en la cara a Abraham su incapacidad, su debilidad más dolorosa. Pero aquí es donde todo cambia. Aquí viene el giro de 180 grados en la historia, porque ¿qué tal si esa sensación de ser totalmente insuficiente no fuera el problema? ¿Qué tal si en realidad fuera el requisito indispensable? ¿El punto de partida? Y esta es la idea central. Según el texto, sentirse inadecuado es, por más raro que suene, la condición ideal para los proyectos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente así, deja de confiar en sus propias fuerzas, te quita la autosuficiencia de encima y te obliga sí o sí a depender de algo mucho más grande. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de esto? O sea, ¿por qué elegir a los más débiles, a los que tienen fallas, a los que sienten que no pueden para las tareas más importantes? Suena al revés de cómo haríamos las cosas, ¿no? Bueno, el autor nos describe un proceso que es muy claro, casi como una fórmula. Paso 1. Se elige a alguien que sabe perfectamente que tiene limitaciones. Paso 2. Ese conocimiento de su propia debilidad lo lleva a depender por completo de la gracia. Y paso 3, y esto es clave, el éxito llega gracias a esa dependencia, no a pesar de la debilidad. Es un cambio de chip total. Y ojo, que el caso de Abraham no es único. El autor nos recuerda que este patrón se ve una y otra vez. Piensen, por ejemplo, en Moisés, un hombre que, según se cuenta, era tartamudo. ¿Y qué le piden? Que sea el diplomático principal frente al faraón. O sea, la misión de comunicación más importante de su época. Desafía toda lógica, ¿cierto? Muy bien, todo esto suena muy interesante, pero la pregunta del millón es, ¿cómo aplicamos esta paradoja a nuestra vida? Porque el verdadero reto está ahí, en empezar a ver nuestras propias debilidades con otros ojos. La gran conclusión es un cambio total de perspectiva. Dejar de ver esa sensación de no puedo como una señal de stop. El texto nos invita a verla como la mejor condición posible para arrancar, como si fuera la plataforma de lanzamiento perfecta para empezar algo que de verdad valga la pena. Y esto nos lleva a una primera pregunta para reflexionar, una que el autor nos deja sobre la mesa. Cuando nos enfrentamos a algo que parece imposible, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Nos paralizamos?
¿Dudamos? ¿Nos llena el miedo? Y para cerrar, nos deja con un desafío final, una pregunta muy poderosa, porque no se trata nada más de aceptar que tenemos debilidades, sino de cómo las convertimos activamente en escalones para seguir subiendo. Es un principio que, de hecho, resuena mucho hoy en día, ver la vulnerabilidad no como un fracaso, sino como el verdadero comienzo del crecimiento. Entonces, la pregunta queda en el aire, ¿las limitaciones son un muro o son el primer escalón de una escalera?